¿En qué consiste la transformación digital? ¿Qué importancia tienen las personas a la hora de realizar esta transformación? ¿Quieres conocer claves prácticas para tener éxito en este proceso? Si te interesan esta y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. En el año 2015 se realizó el informe Cisco. En concreto hablaban de que habían investigado en más de 13 países y las conclusiones que hicieron fue que en 5 años el 40% de las empresas desaparecerían por su incapacidad para adaptarse a este nuevo entorno que cada vez le llaman entorno VUCA, ¿no? De volátil, incierto, ambiguo. Cada vez son más las empresas que se están encontrando con este desafío y por eso hoy vamos a dedicar un poco este programa a estos desafíos laborales que tenemos que afrontar con la transformación digital, y para ello, ¿quién mejor sino que un gran experto en este área, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia y además también tiene mucha capacidad de saber transmitir? Hoy tenemos la suerte y el honor de tener a don Vicente Ballester. Vicente, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Fabián. Gracias por invitarme a participar en tu programa. Ni tanto conocimiento, ni tanta experiencia, ni tanta capacidad de transmitir. Bueno, yo creo que tiene esas tres cosas y además humildad, ¿ok? O sea que es cierto que para poder cuadrar esta entrevista es una persona que ahora cuando os cuente un poquito cuál es su dedicación entenderéis lo complicado que era poder cuadrar agendas mías, de estudios de grabación, y de él, porque es una persona realmente que la pregunta luego que le tengo que hacer es: Vicente, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo puedes tener todas estas capacidades para hacer tantas cosas? Él es socio director de Clave Informática y se define como una persona comprometida con el desarrollo profesional de las personas para afrontar los desafíos de transformación digital, y más en estos contextos que hay muchas diferentes generaciones que tienen que convivir, ¿no? Él es consultor senior con experiencia en desarrollo de equipos colaborativos y fomento del intraemprendimiento proactivo, que me encantan estas palabras, que es emprender desde dentro y siendo proactivos, no siendo esas figuras pasivas que están ahí esperando a ver qué ocurre, ¿no? Y también es profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Miguel Hernández. Y por último, por destacar algunas de las muchas cosas que hace, solamente hemos destacado unas cuantas, él es formador y ponente en diferentes cursos de máster, seminarios y, como hemos dicho, también en la universidad. Hoy vamos a hablar de transformación digital, de cómo afrontar este reto que no es algo que venga en el futuro, sino que es una realidad ya. Antes de entrar más en materia, lo primero que creo que tenemos que hacer es ponerlo en situación, en contexto. Vicente, ¿qué es para ti la transformación digital? Y te voy a pedir una definición de estas como si fuera para mi abuela, ¿vale? Es decir, para que lo comprenda cualquier persona de cualquier tipo de índole. Bien, vamos a ver. Como diría nuestro amigo Rubén Montesinos, soy un viejoven, tengo 55 años, esa es la realidad. He alquilado películas en un videoclub de forma física, presencial. He comprado música en tiendas especializadas, discos de vinilo o compact disc, y también me he encontrado a veces en circunstancias de en una ciudad tener que estar esperando a que llegue un taxi para poder llegar a mi destino. Hoy en día, como apasionado amante del cine, veo tranquilamente desde el sofá de mi casa, de mi hogar, veo las películas y la televisión a la carta con Netflix, escucho la música de mi gusto a través de Spotify, o incluso si tengo que hacer un viaje, solicito un transporte para saber la distancia que va a haber y el tiempo y el importe que voy a tener que pagar por ese desplazamiento, lo hago de forma online a través de Uber. Esta es la realidad. La sociedad está experimentando una transformación muy profunda que está afectando a la forma de relacionarnos, a la forma de cómo interactuamos las personas, a nuestros hábitos de consumo, a cómo compramos y también cómo producimos.
En este proceso de transformación, la tecnología actúa como un catalizador, como un acelerador, y lo que hace es que es un elemento habilitador, facilitador, poniendo a disposición de todos los usuarios las conexiones de Internet, los dispositivos móviles y diferentes máquinas conectadas y sensorizadas. La realidad es que a esto no pueden escapar ni grandes empresas ni pymes, afecta por igual a países industrializados o a sociedades en vías de desarrollo, al ecosistema empresarial, por supuesto, tanto a clientes, proveedores, socios, colaboradores. Desafía los conceptos y los modelos de negocio tradicionales, y lo que exige de las empresas es nuevas recetas, nuevas fórmulas para atraer la confianza y ganarse, seducir al cliente, y sobre todo para fidelizar también el talento de los colaboradores. ¿Es esto la transformación digital? En mi opinión, te diría que es posible, pero realmente yo entiendo que es el inicio de un viaje hacia un mundo inexplorado, apasionante y lleno de oportunidades. Sería un buen titular, ¿no? Para lo que es la transformación digital, ¿no? Es un viaje un poco a lo desconocido, inesperado, pero apasionante. Es que he visto muchas películas de pequeño, la nave Enterprise, el Capitán Spot, o sea, pues digo, es un viaje desconocido. Realmente vamos a ir avanzando a medida que vayamos descubriendo y la tecnología vaya avanzando como ese elemento facilitador, nos va a ir acompañando en el descubrimiento, sobre todo de grandes avances en todos los sentidos. Tenemos un buen amigo en común que es Fernando Botella, que no hace mucho publicó un libro que se llama La Revolución 4.0, ¿no? Este concepto va también muy ligado con esto de la transformación digital. Para ponernos en situación, ¿qué sería para ti esto de la Revolución 4.0? A ver, el concepto de Industria 4.0 se acuñó en Alemania aproximadamente el año 2010-2011, en España estábamos en ese momento en plena crisis, y se acuñó para intentar definir las tecnologías disruptivas y cómo iban a cambiar los procesos de fabricación en la industria futura. Esas tecnologías disruptivas que aglutinaban ese concepto pues eran sobre todo el tema de la sensorización, muchos dispositivos interconectados emitiendo constantemente información. Esos sensores, al transmitir esa información, generan una gran cantidad de datos. Esos datos se van acumulando en lo que se denomina el concepto de Big Data, o sea, cantidades masivas de información que gracias al desarrollo de la tecnología hoy en día podemos almacenarla y sobre todo podemos usarla. Era impensable, tan siquiera hace 20 años, cuando llegó el temido efecto 2000, uno de los grandes problemas, el hándicap al que nos enfrentábamos era que los programas conceptualmente se habían desarrollado intentando que no ocuparan grandes capacidades, precisamente porque el espacio de alojamiento de esa información no era todo el que se deseaba. Hoy en día, precisamente, el crecimiento exponencial de la tecnología y, sobre todo, de la capacidad de almacenamiento y la capacidad de procesamiento, la capacidad de computación, facilita que esos datos, esa generación importante de datos que se están obteniendo de todos los sensores, de todos los dispositivos conectados, se puedan procesar. A partir de ahí tenemos muchos sensores, muchos dispositivos emitiendo información, el Big Data acumulando, almacenando y procesando esa información. Y eso, unido a ese crecimiento exponencial que te mencionaba de la capacidad de computación, pues está contribuyendo al desarrollo de lo que se denomina la inteligencia artificial. Si además le incorporamos dentro de lo que es el concepto de la Industria 4.0 la impresión 3D, la impresión aditiva en diferentes tipos de materiales, que va a permitir el poder fabricar pequeñas cantidades a medida en todo tipo de materiales, pues ya tenemos ahí todo lo que se puede considerar tecnologías disruptivas, y esa definición que nos hicieron desde Alemania pues serviría para perfectamente identificar qué es el concepto de Industria 4.0, esa revolución 4.0 a la que Fernando nos da la bienvenida en su libro. Sería esto, toda esa serie de tecnologías disruptivas puestas a disposición de las personas para desarrollar la industria del futuro. Entiendo que para las empresas este cóctel es un desafío importante, porque aquí podemos mirar dos ámbitos, ¿no?
Uno, cómo cambia el contexto de fuera, es decir, nuestros potenciales clientes, proveedores y demás, y también hacia adentro, porque también tenemos que de alguna manera adecuar con nuevas tecnologías nuestra empresa y los rechazos que pueden producirse dentro, ¿no? Incluso cómo puede cambiar el modelo de negocio, es decir, hay mucha gente que tiene miedo a que pueda perder el trabajo y a veces con sentido, ¿no? O al menos tiene que transformarlo, ¿no? ¿A qué retos se están enfrentando las empresas, tanto hacia afuera como hacia adentro, Vicente? Realmente la revolución 4.0 es la revolución de las personas. No es nuevo. En la historia, en los últimos 250 años, ya hemos vivido al menos identificadas otras 3 revoluciones industriales. La primera se data aproximadamente del año 1760, con la primera revolución industrial. Muy cerca de aquí, en Alcoy, tuvieron ya evidencias de aquella primera resistencia a las máquinas, cuando en 1821 se rebelaron contra las máquinas. Fue una de las muestras de lo que era el tema del ludismo, el enfrentarse, el rebelarse contra el uso de máquinas, precisamente para evitar que las máquinas desplazaran a las personas en el trabajo. En todas las revoluciones, lo que sí que se ha evidenciado, sobre todo desde esa primera que identificamos, es que hasta el día de hoy las horas se han reducido al 50%, las horas hombre que se dedicaban a trabajar, diariamente se han reducido el 50% y la productividad se ha multiplicado por 22. Quiere decir esto, que hemos conseguido mejorar la productividad reduciendo las horas de trabajo, mejorando el bienestar de los trabajadores. Basta con recordar que los niños trabajaban y en jornadas de muchas horas. Se ha conseguido el bienestar de los trabajadores y sobre todo mejorar el entorno laboral. Con lo cual quiere decir que las revoluciones son positivas. Depende también con la actitud con la que se enfrente, claro, luego, ¿no? En todas ellas vamos a encontrar la resistencia. Como te decía, es una revolución para las personas y vamos a encontrar resistencia porque las personas reaccionamos con temor cuando nos enfrentamos a algo desconocido, a la incertidumbre, a la inquietud de no saber qué es lo que va a ocurrir. Y lógicamente vemos la tecnología con ese temor, con esa inquietud de no saber cómo nos va a poder afectar. Evidentemente, la revolución a la que nos estamos en estos momentos, que está siendo ya una realidad, va a desplazar a muchos trabajadores en activo actualmente, los va a desplazar del mercado laboral, pero sí es cierto que también va a generar nuevos puestos de trabajo que en estos momentos ni tan siquiera son profesiones que ni tan siquiera conocemos. De hecho, hace 5 años no existían profesiones que ya están empezando a demandarse, y además a demandarse de forma importante por parte de las empresas. Quiero decirte con esto que las personas lo viven con inquietud, con resistencia, tanto desde dentro como desde fuera. Las empresas tienen el reto de que tienen que predicar con el ejemplo y para ello lo primero que tienen que hacer los directivos, y ahí está la dirección general y su equipo directivo, como digo, encabezando ese cambio, tienen que predicar con el ejemplo. Tienen que ser los primeros que sean capaces de promover equipos de trabajo colaborativos, donde se fomente el emprendimiento, ese intraemprendimiento al que tú mencionabas antes, se fomente, se cree ese caldo necesario para que esa cultura colaborativa de fomento del intraemprendimiento ponga a disposición de la organización el talento colectivo. Y eso solamente es posible con el ejemplo desde la dirección y también con mucha transparencia. Hay que nutrir, dotar a todos los colaboradores de la información necesaria para saber qué se espera de ellos y sobre todo también para saber si se están alcanzando las expectativas que la empresa tiene. En palabras de Peter Drucker, la cultura se desayuna la estrategia en la comida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por mucha estrategia que tengamos, si no somos capaces de afrontar el cambio cultural necesario para enfrentarnos a estos retos, difícilmente vamos a ser capaces de implantar ese cambio estratégico, ¿no? Ese es uno de los retos, ¿no? El que desde la dirección seamos capaces de inspirar el cambio en la organización. Y luego, como factores externos, tenemos que enfrentarnos a otros desafíos. El tema geoestratégico, por ejemplo, el tema del Brexit, que ahora lo tenemos muy presente, pues puede ser un factor importante a considerar en los próximos meses. Pero también temas sociodemográficos. En España en particular tenemos un problema grave con la natalidad y sobre todo ahora que estamos alargando la vida laboral de las personas precisamente para enfrentarnos a la realidad de que nuestro sistema público de pensiones está en una situación crítica, pues esa prolongación de la vida laboral hace que en las empresas vayan a convivir
diferentes generaciones dentro de ese mismo ecosistema laboral, con lo cual hay que aprender a combinar la experiencia del talento senior con la creatividad y la innovación del talento junior. Eso es realmente un desafío, un gran reto al que hay que enfrentarse. Por otro lado, además de estas situaciones, pues también podríamos hablar de que la legislación no acompaña adecuadamente a la velocidad en la que se están sucediendo estos acontecimientos. Necesitamos que la normativa se vaya adecuando con agilidad y con flexibilidad. Y también que desde los poderes públicos, me viene ahora a la memoria una frase citada por yo te lo diré, bueno, por el que fue ministro de España y presidente de Red Eléctrica Española. Venía a decirnos en el Congreso Digitales, ahora celebrado el 11 de julio del año pasado en Madrid, venía a decirnos que los gobiernos no están enfrentándose, no están aplicando realmente recetas válidas para afrontar con garantías los retos que plantea la digitalización en la educación y en la formación. Y eso es sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, adecuar la formación y el mercado laboral para hacer frente a esta situación. Hace poquito escuchaba un estudio en el que decían que hasta el 70% de las empresas... Sevilla, ¿no? Vale, el ministro Sevilla. Hace poquito hablaban de un estudio en el que el 70% de las empresas en España están encontrando dificultades en poder satisfacer las necesidades que tenían, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que tenemos un déficit de talento digital, ¿no? Si hay más demanda que... Es una lamentable y triste realidad. Se da la paradoja de que en España, que somos de los países de la Unión Europea con mayor tasa de paro, se da la circunstancia de que no encontramos perfiles adecuados para cubrir los puestos que se demandan. Efectivamente, se estimaba en un 65,6%, creo recordar el estudio que se publicó, de empresas que decían no poder cubrir las ofertas que demandaban. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, está ocurriendo ya desde hace un año, que el tránsito, la transición a la transición tecnológica está provocando que haya mayor demandas de empleo que demandantes, y que no se puedan cubrir con los demandantes porque no tienen ni la cualificación técnica, ni los conocimientos, ni las áreas de conocimiento necesarias y adecuadas para poder cubrir los puestos que se demandan. En España ya nos está ocurriendo, y es una dificultad añadida. Tenemos una brecha digital importante, las políticas de formación no se han desarrollado adecuadamente, o no se ha tenido la visión adecuada para poderlas aplicar, y aguas arriba deberíamos haber pensado en la formación profesional y en los estudios universitarios para enfocar hacia perfiles, el acrónimo en inglés de STEM, perfiles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son los que realmente están demandándose en estos momentos para poder cubrir una parte importante de las necesidades en el tránsito tecnológico. Esto es una dificultad añadida que se van a encontrar no solamente las empresas de base tecnológica, sino también las empresas, sean de la dimensión que sean, grandes empresas, grandes corporaciones y también pequeñas y medianas empresas, porque no van a encontrar el talento adecuado para poder acompañarles en ese tránsito en la transformación digital, con lo cual sí tenemos un problema grave de brecha de talento digital. Es la realidad, usamos la Internet de forma masiva y, sin embargo, estamos dentro de, creo que es la posición 21, dentro de habilidades básicas dentro de países de la Unión Europea. Tendremos que mejorar, tendremos que crecer en ese sentido. Hemos hablado de muchos factores a nivel de contexto, ¿no? De cómo puede haber estas carencias de talento digital. También estamos hablando de problemas a nivel legislativo y demás, pero a efectos prácticos, aquellas personas que puedan tener una pyme, que puedan ser incluso emprendedores, ¿qué les recomendarías que hicieran como primer paso a la hora de adaptarse a esta nueva era? Pues mira, para las personas que están en estos momentos, que están entre los 40, 45 años, yo les recomendaría
que tengan la ilusión de reaprender de forma permanente. Lamentablemente una parte importante de ellos pueden llegar a ser excluidos del mercado laboral si no toman conciencia de que tienen que reciclarse profesionalmente, y por lo tanto les recomendaría que se formaran, que se volvieran a formar. La formación, el aprendizaje ya no solamente se puede hacer en un aula de forma presencial y con clases magistrales, sino que también Internet nos abre un mundo de oportunidades muy importante para poder hacer autoaprendizaje de forma virtual, con lo cual les recomendaría a todos ellos que inicien ese camino del reciclaje y de la formación permanente, continua. A los jóvenes, y sobre todo también pensando en este perfil en el que yo también me encuentro, ¿no? Entre 40 y 50. El de los jóvenes, que te encuentras en el de los jóvenes. No, que en ese perfil sobre todo les diría que más que mirar hacia atrás, que miren hacia adelante, que no se preocupen por lo que ha ocurrido, sino que se ocupen de lo que viene por delante, ¿no? Y en el perfil de los jóvenes les diría que entiendan el concepto de la formación actual como una etapa más en el camino que tienen que recorrer de esa formación continua. Cuando van a terminar un ciclo de formación profesional o van a terminar un grado universitario, que lo enfoquen como que es una etapa más en el camino de la formación que tienen, porque nunca más van a dejar de formarse si quieren seguir un camino profesional de desarrollo. Por lo tanto, tendrán que formarse continuamente. Pero yo les diría más, les diría que se formen en una habilidad que es la inteligencia emocional. Tienen que desarrollar la capacidad de gestionarse mentalmente, porque van a tener que, a lo largo de su vida, reciclarse varias veces. La capacidad de resiliencia que van a tener que desarrollar va a ser muy importante, porque van a tener que reinventarse más de una vez a lo largo de su vida profesional. Comentaba nuestro amigo Fernando Botella que siempre en toda la era de la humanidad han habido cambios. Probablemente el desafío que tenemos ahora es la velocidad de los cambios, ¿no? Por eso cobra tanto sentido el tema de la inteligencia emocional. Es decir, tenemos que tener esa actitud adecuada para afrontar todos estos cambios. Me avisa que queda poquito tiempo, así que te voy a pedir una última pregunta antes de preguntarte por la canción con la que quieres que cerramos y demás. Te voy a pedir que seas sintético. Es decir, aquella persona que tenga una empresa y dices, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Estas personas que, bueno, por aquí en este contexto suena haber muchas empresas de estas de 30, 40, 50 trabajadores, ¿cuál es el primer paso que les recomiendas dar? Pues de alguna forma te he contestado al principio. Lo primero que tienen que tener es tomar conciencia. Ser ellos el ejemplo, ¿no? Tomar conciencia de la necesidad de adecuarse, la necesidad de transformarse, la necesidad de adaptarse y predicar con el ejemplo. Es la mejor forma de conseguir que los demás te acompañen. No es fácil, a veces liderar no es sencillo, compartir el rumbo puede ser relativamente cómodo hacerlo, pero conseguir que la gente te acompañe en el camino es la dificultad, y para eso tienes que predicar con el ejemplo, ser una persona íntegra y sobre todo demostrar que lo que dices es lo que haces. Como decía Gandhi, ¿no? Es el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Si queremos transformar nuestra empresa, empieza por ti mismo, ¿no? Vicente, ¿con qué canción te gustaría que termináramos el programa de hoy? ¿Y por qué esa canción? A ver, una canción inspiradora para mí es la de En algún lugar sobre el arco iris, que es una canción muy antigua de Judy Garland, interpretada en la película El Mago de Oz, que recibió un Oscar, pero sobre todo a mí la versión que me gusta es una versión más actual, interpretada por Izeta, que es era un intérprete hawaiano, Israel Kamagwilo, algo así, creo que recordar que era. Izeta, sé que es Izeta. Y para mí es una canción inspiradora porque habla de sobrevolar por encima de las circunstancias y aspirar a cumplir los sueños para alcanzarlos. Muy bien. Vicente, espero que esto no sea un adiós, sino un hasta pronto, porque contigo el tiempo se me pasa volando y seguro que hay tantísimas cosas que podría seguir aportando, así que me encantaría que volvieras en otro momento. Muchas gracias, Fabián, para mí también ha sido un placer compartirlo contigo y encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Siempre nos gusta pues mandar saludos aquí a gente que tenemos amigos en común y demás. En este caso vamos a hacer a gente que ya hemos citado, como puede ser Rubén Montesinos, Fernando Botella o incluso Luis La Rodera, gran presentador que en uno de los eventos que organizó Clave Informática fue espectacular como lo hizo. Desde aquí un fuerte abrazo.
Y también recordaros que si queréis volver a ver el programa lo podéis hacer en actitudespositivas.com, tenéis acceso a todas nuestras redes sociales y podéis entrar a ver el enlace de este programa o recomendárselo a otros amigos. También nos podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia y para cerrar el programa de hoy vamos a hacerlo con la canción que nos ha recomendado aquí nuestro amigo Vicente Ballester, En algún lugar del arco iris, de IZ. Muy buenas noches.